P. El comercio internacional. 1. El mecanismo del intercambio. Constantemente se me pregunta, ¿qué sería de nuestro comercio exterior si adoptásemos el papel moneda? Sorprende la profunda ignorancia del pueblo en este sentido, tratándose de hechos sencillos y claros. ¿Ve usted ahí en la verdulería esos limones? Proceden de Málaga, y los cajones que se cargan ahí en la estación del ferrocarril vienen de la fábrica de sombrillas de Hamburgo, sociedad anónima, y van a Sevilla. Ahora bien, ¿pueden estos dos negocios efectuarse con papel moneda alemán o español, prescindiéndose del oro? Si el comerciante que importa los limones de España fuera al mismo tiempo el que exporta sombrillas para España, todo el mundo comprendería que el desarrollo de estas transacciones no estaría trabado por el papel moneda. El comerciante en cuestión vendería las sombrillas en Sevilla a cambio de papel moneda español y con la misma moneda compraría en Málaga limones para remitirlos luego a Hamburgo. Allí los vendería por papel moneda alemán y con el producto pagaría las sombrillas. Por lo tanto, paga los limones con sombrillas. Y esta operación le puede repetir muchas veces sin que la circunstancia de que el papel moneda español no rija en Alemania sea el más mínimo obstáculo para sus negocios. El papel moneda español, que obtiene por las sombrillas, lo invierte en la compra de limones en España. Y el papel moneda alemán, que recibe por los limones, lo utiliza para la compra de sombrillas en Alemania. Su capital cambia constantemente. Hoy consiste en limones, mañana en Reichsmark, luego en sombrillas y otras veces en pesetas. Al comerciante le interesa únicamente la ganancia, o sea, el excedente que arroja el continuo movimiento del capital. Y no es el sistema monetario que vela para que vaya una ganancia, sino las leyes de la competencia. Pero solo por excepción se encuentran la importación y la exportación reunidas en una sola mano. Generalmente rige también aquí la división del trabajo y esta exige un procedimiento especial para la liquidación del pago. Pero tampoco en este caso el papel moneda pone trabas a los comerciantes. Los negocios se desenvuelven entonces en la siguiente forma. Los importadores y exportadores residen en la misma plaza, se encuentran en la bolsa. Allí vende el exportador de sombrillas al importador de limones el crédito que posee en forma de una letra de cambio sobre Sevilla por moneda alemana. Veremos enseguida a qué precio, cotización de divisas, fluctuaciones del cambio, esto se realiza. El importador de limones remite aquella letra, librada en pesetas españolas, a Málaga en pago de los limones recibidos. Esta letra reza: a los 30 días, vista, pagará usted a la orden de la central hamburguesa de limones la suma de 1.000 pesetas en pago de nuestra factura de sombrillas, fecha 1 de agosto. Al señor Manuel Sánchez, Sevilla, fábrica de sombrillas de Hamburgo S.A. La venta de la letra por la casa importadora de sombrillas a la central de limones ya está certificada en el mismo texto por el giro a la orden de la central de limones. La venta ulterior de la letra a la casa exportadora de limones de Málaga se anota en el dorso de la misma. Dice: por nosotros a la orden de los señores Cervantes y Saavedra en Málaga, central hamburguesa de limones. De Málaga, la letra es remitida por un banco a Sevilla, donde el importador de sombrillas, Manuel Sánchez, le paga. Con esto, la operación de sombrillas y limones está liquidada en todas sus fases. La casa exportadora de sombrillas en Hamburgo y la central de limones en Málaga han recibido su dinero. La casa importadora de limones de Hamburgo y la importadora de sombrillas en Sevilla han pagado sus cuentas. Y sin embargo, solo ha intervenido papel moneda español y alemán. Por más que hayan participado 4 personas en este intercambio, se ha pagado mercancía con mercancía, la alemana con la española. Cosa análoga sucede cuando las letras, en lugar de estar en relación directa con las casas importadoras,
se entregan a los bancos como acontece generalmente, con importadores y exportadores, residentes en distintos lugares. Pero no se varía demasiado lejos aplicar aquí ese proceso. Diferencias esenciales no existen. Sin embargo, queda por resolver otra cuestión muy importante, a saber, ¿cómo se hace en Hamburgo la cotización de las divisas pesetas? ¿O qué precio pagó en moneda alemana la casa importadora de limones por la letra librada en moneda extranjera? También contestaremos a esta pregunta. El precio de la letra se determina, al igual que el de los limones y de las papas, por la oferta y la demanda. Abundancia de papas o de letras significa precios bajos de unos y otros. Ahora bien, en Alemania se ofrecen muchas letras en pesetas si se exportan muchas mercaderías a España, mientras que la demanda de pesetas es exigua. Cuando se importan pocas mercaderías españolas, entonces baja el precio, la cotización de la peseta, para subir cuando sucede lo contrario. Mientras la importación y exportación no varían, la oferta y la demanda de las divisas se mantienen en equilibrio, pero el cambio se produce tan pronto como los precios en España o Alemania. Para seguir con nuestro ejemplo, por cualquier motivo se desvían de su tendencia normal. Si los precios de mercadería suben, por ejemplo en España, porque se hayan emitido allí relativamente más papel que en Alemania, entonces los altos precios atraerán mercancías extranjeras en proporción mayor que la habitual. Mientras que la exportación de productos españoles, por la misma razón, es poco remuneradora, es así que la importación de España crece y su exportación decrece. Y por lo tanto la oferta de pesetas en Hamburgo es grande y la demanda de ellas pequeña. Y dado que oferta y demanda determinan el precio, o sea, la cotización de la peseta, se pagará por ella en Hamburgo solamente 0,75 o 0,70 en vez de 0,80. La casa exportadora de sombrillas obtendrá entonces por la letra librada sobre Sevilla no ya la misma cantidad que antes, sino menos, y lo que creía haber ganado más de lo usual por los precios elevados a que vendió las sombrillas en Sevilla, lo perderá nuevamente en la venta de la letra por su baja cotización. A la inversa, la central de limones recuperará ahora, en la compra de pesetas en Hamburgo, lo que en Málaga había pagado de más por los altos precios de los limones. Este juego continúa hasta que los precios de las mercancías elevadas por la política financiera española se compensen con la correspondiente baja de la peseta, perdiéndose así el estímulo de aumentar la importación y disminuir la exportación. El equilibrio entre la importación y la exportación se establece, pues, automáticamente por las fluctuaciones del cambio, lo que significa que no se precisan reservas monetarias especiales para la compensación de un balance desfavorable entre países con papel moneda, porque semejantes balances no pueden producirse. Está de más decir que si los precios subiesen en Alemania, permaneciendo al mismo nivel en España, las cosas sucederían exactamente a la inversa. En el caso de la exportación de sombrillas, no convendría, pero tanto más a la importación a Alemania por parte de todos aquellos países con los cuales aquella en otros momentos compite en el mercado mundial. Entonces en Alemania se ofrecerían pocas divisas extranjeras, necesitándose muchas, y se pagarían por ellas precios elevados en marcos de papel moneda. Esta alza de divisas restablecería nuevamente y en forma automática el equilibrio en las importaciones y exportaciones. No hay duda de que si en ambos países circula papel moneda, las fluctuaciones posibles del cambio pueden alcanzar cualquier altura y afectar de una manera muy desigual a los comerciantes, favoreciendo a los unos y perjudicando a los otros, aumentando así el peligro de pérdidas en el comercio. Pero la posibilidad de producir, mediante la política financiera, grandes fluctuaciones de cambio en forma ilimitada y arbitraria, no entraña el reconocimiento de que con idéntica política y con forma igualmente arbitraria podrían mantenerse firmes las cotizaciones. Dado que el equilibrio entre importación y exportación es susceptible de ser perturbado por la política financiera, ha de ser igualmente posible nivelar
por medio de esta las fluctuaciones comerciales, aun cuando sean originadas por causas naturales. Por ejemplo, buenas o malas cosechas. Para eso basta que los distintos países prosigan una distinta política monetaria del papel moneda, concordante en todos los aspectos. Si en Alemania, lo mismo que en España, el equilibrio de los precios de mercancías se conservara mediante una política monetaria adecuada, quedaría también intacta la relación entre la importación y la exportación, así como entre la oferta y la demanda de letras, quedando la cotización firme. Para resolver, por lo tanto, este problema, bastaría un acuerdo entre los países interesados y una acción inspirada en este sentido. Lo que esperamos de la aquí mencionada administración del papel moneda solía ocurrir hasta cierto punto automáticamente cuando teníamos todavía el patrón oro internacional, porque si en un país cualquiera la circulación monetaria de oro y de billetes era grande, haciendo subir en consecuencia los precios de mercaderías sobre el nivel internacional y natural, sucedía exactamente lo que pasa ahora en un país con papel moneda cuando se aumenta la circulación monetaria. Las letras libradas sobre el país con los precios en alza experimentaban una baja en la cotización. Si lo fue, por ejemplo, España, entonces la cotización de la peseta en Hamburgo bajaba de 80 a 79 o 78 y descendía finalmente a tal extremo que el vendedor de semejantes letras en peseta, oro, en nuestro caso el exportador de sombrillas, se veía obligado a escribir a su cliente de Sevilla: tropiezo con dificultades para la venta de la letra librada sobre usted por las sombrillas remitidas. Se me ofrece, en lugar de 80, solo 78 pfennig por peseta. Retiro pues la letra, rogándole quiera remitir el importe de mi factura en monedas de oro. El importador de sombrillas tuvo pues que hacerse cargo de los gastos de envío del oro, de ahí que optara por esta solución cuando la pérdida de cambio en la venta de la letra supere los gastos de flete del oro. Las monedas españolas las lleva la casa exportadora de sombrillas al Reitbank, donde gratuitamente serán transformadas en monedas alemanas, o se las cambia por billetes al precio fijo de 2.790 marcos el kilo de oro fino. ¿Qué es lo que ocurrirá en ambos países como consecuencia de esta práctica comercial? En España la circulación monetaria ha disminuido por el importe de la remesa de oro a Hamburgo. Si el oro ha sido retirado de la Administración Central Monetaria, ésta deberá sacar de la circulación, de acuerdo a la garantía del tercio, billetes por una suma 3 veces mayor que la remesa de oro. En Alemania, en cambio, la circulación monetaria ha aumentado por el triple de la remesa española. El efecto es que los precios en España bajan y en Alemania suben. Esto continuaba hasta que el equilibrio nuevamente se había restablecido. Dado que tales remesas de oro se sucedían con frecuencia, creyéndose necesario mantener para este fin ciertas reservas de oro, era una opinión equivocada. El equilibrio se habría restablecido automáticamente, aún sin las remesas de oro, como consecuencia de la restricción o del aumento que la importación o la exportación experimentó con las fluctuaciones del cambio. La importación de las remesas de oro y de las reservas que las alimentaban no radicaba en la remesa en sí, sino en la influencia que ejercían sobre los precios. Estos, y no las remesas de oro, restablecían el equilibrio. Si en todas partes donde la cotización de letras extranjeras subía, o sea cuando debíase pagar elevados precios en marcos por letras de pesetas, hubiérase procedido a presionar los precios, retirando billetes de la circulación. El equilibrio habríase establecido inmediatamente tanto en las importaciones como en las exportaciones, y la cotización de las divisas hubiera vuelto a la par. Una maniobra sumamente sencilla. La restricción del descuento de letras por parte del instituto emisor habría hecho completamente superfluas las remesas de oro y las reservas destinadas a ello. Una acción se imponía y no lingotes inactivos de oro. El sistema monetario ya no puede concebirse como una cualidad de una materia, sino únicamente como una acción como efecto de medidas administrativas. Pero esto nunca fue comprendido. Y tal vez no lo sea aún hoy.
Bajo el patrón oro, las fluctuaciones del cambio jamás podrían superar los gastos de la remesa de oro, para un grado de cultura en el cual era vano esperar del Estado algo bueno, alguna obra constructiva. La regulación automática de las fluctuaciones monetarias tenía sus ventajas, pero en nuestros estados actuales habría que considerar como un agravio a los funcionarios públicos motivar el mantenimiento del patrón oro en aquellas razones. Tratándose de máquinas se refiere, por cierto, un regulador automático al brazo humano, mas las cuestiones monetarias no han de compararse con un sistema mecánico. Además, la regulación monetaria, bajo el patrón oro, solo se realiza automáticamente en cierto sentido, ya que las remesas de oro imponen que el oro sea contado, empaquetado, asegurado, remitido y acuñado de nuevo. En cambio, el retiro de una suma adecuada de dinero, como medida administrativa del banco emisor, tendría el mismo efecto, originando muchos menos trabajos y ningún gasto. También hay que tener en cuenta que las fluctuaciones de cambio entre países muy distantes, donde rige la tasa regular de interés, pueden alcanzar hasta el 4% y más. Finalmente, el patrón oro automático no previene de las fluctuaciones, sino entran en función recién cuando ellas han alcanzado su nivel máximo. El así llamado punto de oro representado por los gastos arriba mencionados que se produce en el momento de iniciarse la exportación o importación de oro. Luego el remedio entra en acción, recién cuando ya se ha hecho todo el daño que las fluctuaciones del cambio pueden producir. En cambio, en los países con papel moneda, siempre que todos los funcionarios de la administración monetaria cumplan conscientemente con sus deberes, las medidas preventivas ya actúan apenas se insinúa un desequilibrio, de manera que las fluctuaciones del cambio quedan reducidas allí. Por cierto que se podrían prevenir también bajo el patrón oro, y el Reichsbank hasta afirma que de sí, que no es ningún autómata. Pero, ¿dónde queda la eficacia automática del patrón oro? Si hay que acudir con hechos en su ayuda. Lo dicho hasta aquí se refiere al papel moneda tradicional y común para la libre moneda que reacciona inmediatamente a todas las medidas de la administración monetaria, debido a la circulación forzosa. Vale en forma absoluta mi aserción de que no se precisan reservas de ninguna clase para la conservación de una cotización estable de cambios. Pie de página. Si el alza general de precios provocado por esas alteraciones hubiese procedido de Alemania en lugar de España, entonces el importador de limones de Hamburgo, en lugar de importador de sombrillas, habría escrito en forma análoga a Málaga que la elevada cotización de la peseta en Hamburgo le obliga a remitir un pago de los limones recibido oro amonedado alemán para que se lo haga recuñar en moneda española. Véase política monetaria activa en la bibliografía al final del libro, por traducirse al castellano. Los gastos de una remesa de oro, por ejemplo, de Europa a Australia, importa por lo menos al 2%, formado por la pérdida del interés durante el viaje del flete, del seguro contra los riesgos de mar y robo, y el embalaje y comisiones. En estos 2%, pues la cotización de las letras en Europa puede subir arriba de la par y en Australia caer debajo de la par, o viceversa, provocando una diferencia de 4%. Y a todo esto se le llama patrón oro. 2. La estabilización del comercio internacional. A. Los hechos. 1. En los países de la Unión Monetaria Latina, antes de la guerra, las piezas de plata de 5 francos circulaban libremente. 1. Podían exportarse sin dificultad alguna de cualquiera de estos países a otro. Tenían la misma fuerza de pago que las demás monedas de esos estados y circulaban también, en la mayoría de los casos, a la par de ellas. 2. La pieza de 5 francos era al mismo tiempo moneda fiduciaria. Durante un tiempo estaba garantizada solo en un 50% de su contenido de plata. Podía adquirirse con ella el duplo de su contenido en plata, de manera que cada 2 de esas monedas
una podía ser considerada siempre como verdadera moneda fiduciaria. El que fundía la moneda perdía la mitad. Debido a su libre circulación, 3. Debido a su libre circulación desempeñada el papel de un árbitro automático, o sea, de un regulador internacional de cambio, de un nivelador internacional del precio general de las mercancías. 4. Los balances comerciales y de pagos estaban completamente dominados por ese árbitro automático. 5. Si, por ejemplo, en el país de A de la Unión, la circulación monetaria había aumentado, ya sea en cantidad, ya sea en rapidez, en desproporción con respecto a la circulación monetaria de los demás países signatarios, B o C, entonces los precios de mercancías subían arriba del nivel de precios de B o C. Esto ocasionaba un aumento en A de la importación de los países B y C y una reducción de la exportación, por cuya razón se producía un saldo negativo en el balance de mercaderías y pagos. Y este saldo se compensaba en la exportación de piezas de 5 francos. 6. Dicha exportación de A y B y C presionaba sobre los precios en A y al mismo tiempo los elevaba en B y C. Hay que agregar que las piezas de 5 francos servían de garantía para los billetes y que la exportación de esas piezas, que se retiraban del banco emisor, significaba generalmente el retiro de una doble cantidad de billetes, teniendo por consiguiente doble efecto. Esta exportación continuaba hasta que el equilibrio de los precios de productos, el de la importación y exportación y el del balance comercial y de pagos, se hubiera restablecido. 7. Si el aumento de billetes continuaba en el país hasta el desplazamiento completo de las piezas de francos, entonces el saldo pasivo del balance de pagos ya no podía compensarse por la exportación de aquellas monedas y el árbitro automático dejaba de funcionar. En su lugar apareció el agio. 8. Si se deseaba eliminar el agio en A, entonces retirábase papel moneda. Así bajaban los precios de mercaderías. La importación decrecía, repuntando la exportación hasta que el balance de pagos pasivo tomábase activo. Vale decir, hasta cerrar con un superávit. Entonces, afluían nuevamente las piezas de 5 francos, que habían sido expulsadas por la precedente emisión de billetes, y comenzaba el juego inverso, hasta llegar a la compensación completa. Los precios de las mercaderías estaban entrelazados por la pieza de 5 francos como por un sistema de vasos comunicantes, donde el nivel de agua, después de cualquier alteración, recupera automáticamente el equilibrio. 9. Mientras en todos los países de la Unión Monetaria la emisión de billetes se orientaba por las señales de alarma mencionadas en los números 7 y 8, las oscilaciones del cambio debían mantenerse absolutamente dentro de los gastos de remisión de las monedas de plata. 10. La estabilidad de la cotización del cambio no se conseguía, pues por la internacionalización de toda la circulación monetaria, sino por la validez internacional delegada a una cantidad limitada de monedas. El objeto verdadero de la Unión Latina era, por cierto, otro. Sus fundadores no habían previsto que la moneda de plata se elevaría a la categoría de monedas fiduciarias. Solo a través de la teoría del papel moneda puede concebirse el mecanismo del árbitro automático arriba descrito. B. Conclusiones. 1. El juego de fuerzas antes explicado concuerda enteramente con la teoría cuantitativa y es al mismo tiempo la prueba de su exactitud. 2. Es evidente que en el juego mencionado no cambiarían las fuerzas si en lugar de las piezas de plata de 5 francos se implantaran otras de papel, ya que las piezas de plata, en su calidad de dinero, no obraran en virtud de su contenido metálico fino. Lo que la convirtiera en moneda internacional fue más bien el privilegio que le había sido conferido por convenios internacionales. 3. Si semejante moneda fabricada bajo las potencias interesadas solo se expendiera en una cantidad determinada al efecto y en una única clase de moneda, por ejemplo de 5 francos, entonces esa moneda internacional extraería y saldría libremente en todas partes, desempeñando el rol de autorregulador
de las exportaciones y exportaciones, manteniendo las cotizaciones del cambio a la par, tal como lo hace actualmente la moneda de 5 francos. 4. La afluencia extraordinaria de semejantes billetes sería una prueba de la escasez del papel moneda nacional en circulación y en reflujo, una prueba de su abundancia. La desaparición completa de los billetes internacionales y el consiguiente agio sería la señal de alarma para proceder a un drenaje enérgico del mercado monetario, que debiera continuar hasta la desaparición del agio y reaparición de los billetes internacionales. 6. A la inversa, una gran afluencia de estos billetes internacionales sería la prueba exacta de que escasea la circulación de moneda nacional, a no ser que quiera suponerse que los billetes internacionales hayan sido expulsados de todos aquellos países por el exceso de dinero nacional. Esta última suposición, empero, es una cuestión del sistema monetario propiamente dicho, y no se debe confundirse con el problema del cambio. En el capítulo siguiente daremos un cuadro de las bases de la Unión Internacional de Cambio que debería fundarse según nuestras proposiciones. 1. Del pie de página. El acuerdo monetario latino comprende a Francia, Italia, Bélgica, Suiza y Grecia. Entre tanto, ha sido anulado en julio de 1921. 8. La Unión Universal de Cambio. La estabilización de los cambios. 1. Los países que quieran adherirse a la Unión Universal de Cambio, International Valuta Association, IVA, adoptarán como unidad monetaria la IVA. 2. Esta nueva unidad monetario, IVA, no debe comprenderse estáticamente, como si fuera el producto de una cualidad de alguna sustancia, oro, sino más bien dinámicamente, como resultado de una acción continua de la política monetaria, por cuya razón podrá ser una magnitud exactamente determinada tan solo mientras que aquella política monetaria la mantenga como tal. 3. La política monetaria de los estados adheridos a la IVA está basada en la estabilidad monetaria absoluta, 1, de la IVA. 4. Las estadísticas relacionadas con esta estabilidad absoluta serán llevadas de acuerdo a normas uniformes. 5. La política monetaria activa, orientada en la estabilidad absoluta, reposa en la teoría cuantitativa. Quiere decir, en el reconocimiento de que por medio del aumento o de la disminución de la oferta del dinero, el nivel general de los precios siempre puede ser retraído a su punto de partida, cada vez que tienda a alejarse, y eso en cualquier circunstancia, aún en estado de guerra. 6. En los estados adheridas a la IVA, el sistema monetario permanecerá nacional, pero será administrado de acuerdo a principios uniformes, sanos y válidos en todas las circunstancias y etapas de la evolución. 7. La política monetaria nacional y uniforme arriba caracterizada eliminará de por sí la causa principal de todos los trastornos en el balance comercial y las consiguientes fluctuaciones del cambio. 8. Sin embargo, no queda excluido que, por diferentes causas, por ejemplo, cosechas variables, se produzcan en escala menor ciertas alteraciones de equilibrio en el balance comercial. 9. Para suprimir también los efectos de estas influencias sobre el cambio, será creado un billete internacional de cambio del que responderán solidariamente todos los estados comprendidos en la IVA. Tal billete podrá ser libremente importado y exportado y tendrá fuerza legal de pago a la par de la moneda nacional. 10. Dicho billete internacional de la IVA será impreso en una oficina central bajo la vigilancia de los estados interesados
y será entregado a todos ellos contra reembolso de los gastos de producción y administración únicamente. 11. La cantidad de estos billetes ha de ser determinada exclusivamente por su fin regulador. Lo más adecuado sería el 20% de los billetes nacionales en circulación. 12. La Administración Central de la IVA recibirá por los billetes entregados letras pagaderas el día en que, por deficiencias en la política monetaria nacional, el balance comercial se tornase pasivo en forma persistente y motivase la emigración total de los billetes monetarios de la IVA, que solo se podrían negociar contra agio. Desde ese día se cargaría también interés sobre las letras a vencer. 13. Los billetes de la IVA serán emitidos en valores apropiados, especialmente para el comercio minorista, de manera que toda escasez o abundancia se haga sentir de inmediato. De este modo, la política monetaria nacional queda sujeta al contralor público. 14. Los estados adictos a la IVA consideran que está en su propio interés hacer cuanto sea posible para que el billete internacional circule siempre a la par de la moneda nacional. 15. Esto lo consiguen aumentando la circulación monetaria nacional al afluir constantemente los billetes de la IVA y viceversa, retirando la moneda nacional al refluir dichos billetes. 16. En el caso de que la política monetaria internacional convenida en interés de los billetes de la IVA provocara una discrepancia amplia y persistente con las exigencias de la estabilidad monetaria absoluta, véase párrafo 3, la Oficina Central de la IVA procederá a investigar las causas del fenómeno e impartirá las instrucciones pertinentes a todos los estados de la IVA para eliminar el inconveniente. 17. La Oficina Central de la IVA se hará cargo de los gastos de importación y exportación de los billetes, para que no influyan en su cotización a la par. 18. Los gastos de administración se distribuirán entre todos los estados adheridos en proporción a los billetes recibidos. 19. Podrán adherirse a la IVA todos los países, aún los no europeos. Basta para ello cumplir con las condiciones expresadas en los números 1 y 9 y adoptar una política monetaria nacional ajustada a los principios de la estabilidad absoluta. Ver párrafo 3. La Oficina Central de la IVA entregará entonces gratuitamente al Estado adherido una cantidad de billetes igual al 20% de su circulación nacional. 20. El retiro de la IVA podrá efectuarse en cualquier momento cancelando las letras mencionadas en el párrafo 12. 21. La disolución de la IVA se efectúa previo pago de las letras expedidas a favor de la administración de la IVA y previa destrucción de los billetes reintegrados de esta manera. Explicación de esta lámina. De la misma manera que en un sistema de vasos comunicantes, el nivel del agua, después de una perturbación cualquiera, vuelve automáticamente al mismo nivel, así quedarán en los estados adheridos a la IVA los precios de las mercaderías siempre a la misma altura, es decir, tienden a llegar allí automáticamente después de cualquier trastorno, mientras la política monetaria nacional de dichos estados prosigue la estabilidad monetaria absoluta. Si un país viola los principios de la estabilidad monetaria absoluta, descuidando las señales de alarma, la exportación o importación de los billetes de la IVA, entonces puede suceder que sea inundado por dichos billetes, Inglaterra, o también que estos sean enteramente desplazados del país, Alemania. Pero ningún Estado tiene interés en una inundación de billetes de la IVA, debido a los intereses que pierden con ellos. Menos todavía puede quedar indiferente si son desplazados, porque entonces se presenta el agio, el cual se hace notar en forma muy desagradable en el comercio. El vaso que lleva el nombre Estados Unidos
muestra un estado normal. El ensanchamiento inferior, que recibe los billetes de la IVA, para el comercio minorista, está lleno hasta la mitad. Puede aún recibir más billetes, pero también perder algunos. En cambio, el vaso designado con Inglaterra está excesivamente lleno de billetes de la IVA. Una fuerte dosis de moneda nacional acabará con este exceso. Todo lo contrario pasa con la figura Alemania, cuyo agio se suprime pronto con el reflujo de billetes de la IVA, que se producirá tan pronto se retire por la canilla el exceso de monedas nacionales. Para comprender mejor estos sucesos, véase el capítulo precedente, 7p, el comercio internacional, con su lámina explicativa del balance comercial. Pie de página. 1. El doctor T.H. Tristan designa en sus escritos como estabilidad monetaria absoluta el estado de equilibrio entre la oferta de dinero y la de mercadería, el cual representa como consecuencia de un consciente y activa política monetaria.